Vamos inmediato a la siguiente entrevista. Está con nosotros el ingeniero civil Sebastián Narváez. Con él vamos a hablar acerca del sistema de alcantarillado sanitario que desde hace años se viene ejecutando con el crédito coreano. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el avance de esta obra? Y más allá, la importancia que tiene para Santo Domingo como ciudad. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Osvaldo. Gracias por el espacio que da. Un saludo a todos los televidentes y también a quien sigue por las redes sociales. Sin duda es un proyecto que se encuentra en ejecución. La planta de tratamiento, como es de conocimiento público, está lista ya hace algún tiempo, ya alrededor de 3 años. La planta está esperando recibir el caudal. Sin embargo, la tubería que empata, que reúne estos colectores, que reúnen las aguas servidas de todos la cuenca del Pove y del Code, no han sido todavía conectados estas tuberías y hace que no exista el proyecto en sí concluido. Este tema se ha vuelto, más que técnico, se ha vuelto un problema social, porque existe gente que se encuentra en las orillas de los ríos y al no poder tener ese espacio para que la tubería pues, pueda pasar, se ha optado por otras alternativas. Hay alternativas que se están pasando prácticamente sobre el río, la tubería por medio de postes, y esto ha causado este retraso. Entonces, sin embargo, pues se quedan muchas dudas a nivel de estudio, muchas dudas a nivel de la Claro, claro. ejecución. A ver, si había esos inconvenientes para el tendido de la tubería, especialmente en los sectores cercanos al Pove, muchos sectores entiendo que son considerados sectores emergentes que están en riesgo esas familias viviendo en ese sector. El estudio debió haber advertido eso, más allá, obviamente, recomendar algunas soluciones, ¿o no? Exacto, sí. Inicialmente se consideró la expropiación, pero al existir una invasión, una posesión no legal de estos asentamientos que están en zonas vulnerables, que lo que recomienda es la franja de protección ecológica, nos dice que son 15 metros desde la orilla del río, pero en ciertas zonas esos 15 metros no existen, están prácticamente a la orilla y eso ha Y no causado, ha podido hacer expropiaciones y no tampoco, se ha podido hacer expropiación, ha porque habido esas personas no tienen el título de dominio. exactamente, y ha habido resistencia. Eso ha causado que este problema vaya más allá de lo técnico a lo social y se genere esa vulnerabilidad de los derechos humanos, del derecho a la vivienda, y acá esto ha acarreado esta demora en el proyecto. Sí, ¿Qué es preocupante? ¿Qué es sí. preocupante? Importantísimo saber, porque de pronto, con ese antecedente, vamos a conversar con los responsables directos de la ejecución de esta obra para saber qué está pasando. Por la trascendencia que tiene este proyecto, desde antes ya se lo venía trabajando en administraciones anteriores. Y recuerdo que en el tiempo de Verónica Zurita se tomó la decisión de buscarle solución al problema del alcantarillado, porque era una de las formas de solucionar la contaminación de los ríos, principalmente del río Pove, porque las aguas servidas de las casas que están cerca al río, obviamente iban al lecho del río contaminando, situación que entiendo todavía se está produciendo porque no ha sido construido el alcantarillado sanitario. Ahí la importancia, ingeniero, sobre la conclusión de esta ambiciosa obra. Me olvidaba. Si bien es cierto, se tomó la iniciativa con el crédito coreano, el primer crédito coreano con Verónica Zurita, pero hay que destacar que las administraciones que le sucedieron después, el caso del señor Quirola y ahora
con el ingeniero Wilson Erazo, le han dado el seguimiento respectivo a este tema del alcantarillado sanitario. Hablemos de los beneficios que esto significa el momento que esté concluida la obra. Sí, Osvaldo. Bueno, para entender un poco el contexto de esto, el río Pove es un río que atraviesa de este a oeste, atraviesa toda la ciudad. Aproximadamente tiene cerca de unos 10 kilómetros que atraviesa la ciudad. Y esto hace que su cuenca es grande. Al decir la cuenca es la parte de lado y lado que recoge las aguas. Y esto hace que el río Pove, que una vez fue fuente de vida para los colonos, para los principales habitantes de Santo Domingo, hoy por hoy sea una alcantarilla. Y eso ha causado un fenómeno que se llama darle la espalda a la ciudad, darle la espalda al origen de la ciudad. Y si bien es cierto, yo tengo conciencia de que en el plan de desarrollo para el 2010, cuando era en la época de Cleber Pacimiño, hubo ya una intención del rescate del río Pove. Sin embargo, no se ha dado esa continuidad. Ya, pero la iniciativa ahí fue encajonar el río, me parece. En ciertas partes, Ya. pero el proyecto se llamaba el rescate del río Pove, que eran dos colectores paralelos al río para hacer lo mismo que estamos haciendo hoy, solo que de mayor magnitud, preveyendo el desarrollo de la ciudad y el crecimiento que ha tenido Santo Domingo. Pero afortunadamente se ha dado este proyecto y tarde o temprano pues llegará ya, pienso que en el transcurso de este o a mediados del otro año, estará ella recibiendo caudal la planta de tratamiento y que está allí esperando agua, ¿sí? Pero la importancia de esto es la regeneración del río. El río no tiene vida, el río no tiene peces, se dice que hay que esperar un gran periodo, alrededor de unos 20 años, para que el río retome su fuente natural, su actividad natural y haciendo ciertas Ahora que el limpiezas. Pove no es el único afectado. Exacto. Son todos los esteros y ríos que o están en la ciudad o están cerca de la ciudad, como el caso del Pupusá, por ejemplo. Exacto. Que si bien es cierto, es subterráneo por el tramo por donde pasa la ciudad, pero en algún sitio ha de salir, pues es agua. Exacto, sí. En Santo Domingo, hablando del centro de la ciudad, la parte urbana de la ciudad, existen alrededor de 230 afluentes, entre esteros, ríos, ojos de agua, y de los 230 afluentes, todos están contaminados, Osvaldo. Todos. No hay uno que sea la excepción. Y el gobierno, en este caso el gobierno provincial, Ministerio del Ambiente y en especial el gobierno municipal, debería optar por una política de descontaminación, no solo del Pove, del CODE, sino de estos 230 afluentes, porque es la vida, es el origen, el agua. Claro, totalmente de acuerdo. ¿Es posible impulsar un proyecto interinstitucional entre los GATS que tiene la provincia? Habría ahí que revisar, porque hay GATS que tienen cierta dependencia o tienen cierta influencia en ciertas partes. Es por eso que lo que pasó no hace mucho en la construcción del centro comercial que está en la Vía Chone, ahí se embauló el río, lo que estaba prohibido por la ley. Es un río que atraviesa desde Los Rosales, pasa a la Ciudad Nueva y termina cerca de la UTE, por allá, sigue su curso. Este río fue encajonado y esa es una interrogante que a todos nos genera mucha curiosidad, que si la ley lo prohíbe, ¿por qué se encajonó ese río? ¿Sí? ¿Y por qué no dejarlo libre? ¿Por qué no hacerlo parte del entorno? Claro, es que el espíritu de la ley es en el sentido de esas aguas contaminadas, descontaminarlas de alguna manera, no esconderlas. Exacto. Como es lo que se propone con este tipo de trabajo. Y ahí hay un trabajo grande, Osvaldo. En la ciudad hay más de 170
puntos o plantas de tratamiento primarias, que es lo que hacen tratar el agua de alguna u otra forma y regresar al afluente. Pero estas plantas están obsoletas hoy por hoy. Y ahí nosotros tenemos que trabajar en eso, porque la infraestructura hay en ciertas partes. Habría que darle esa repotenciación para, en parte, darle esa solución y aliviar a la contaminación. ¿Y por qué se provoca esto? Porque según un levantamiento del Consejo Provincial, en la ciudad hay más de 1.400 puntos de descarga a cielo abierto. Es decir, que no hay ningún punto, ningún tipo de tratamiento. Está descargando a cielo abierto, como podemos Y evidenciar. todas ellas están cerca de un río o cerca de un estero. Exacto, sí. Ah. La topografía de Santo Domingo da para esto, ¿no? Para que se preste para esta situación, porque lo que queremos, como usted lo dice, es esconder, ¿no? Lo traslado con una tubería, el problema más allá, y ya no es mi problema, es más allá. Sin embargo, toda esta contaminación no solo acarrea a la ciudad, sino que se traslada aguas abajo. Parte del Pove que desemboca en el Chihuilpe, un ramal del Chihuilpe desemboca en el río Quevedo y traslada el problema a Quevedo. Y otro ramal desemboca en el Tuachi y traslada el problema al Blanco, Esmeraldas, Quinindé, toda la provincia de allá. Ustedes como técnicos nacidos acá en Santo Domingo y que sienten en carne propia el problema que estamos viviendo, ¿qué recomendaciones le dan a las autoridades de turno para ir solucionando de a poco esta situación? Bueno, primero, nosotros somos parte también del problema. Podemos trabajar primero como singularmente, ¿no? Desde casa. Desde casa haciendo un consumo eficiente del agua. El agua a veces vemos acometidas o fugas de agua que la gente es muy despreocupada por eso, ¿no? Otro, la contaminación de los aceites es un gran contaminante, en especial de las lubricadoras y lavadoras, que hagan un uso correcto de las trampas de grasa, que haya un control también por parte de eso. También, según la estadística, nos dice que el 90% de los plásticos que llegan al mar son producto de los ríos, trasladan los ríos. ¿Y quién contamina los ríos? Nosotros. El 90% de los plásticos nosotros contaminamos. Entonces, desde casa también podemos hacerlo, ¿no? Evitando los pesticidas, los fungicidas, químicos que alteran el agua. Y finalmente, pues darle la recomendación al GAT que en los planes de desarrollo territorial controlen la ciudad, que sea primero ese foco que limiten la ciudad, porque la ciudad sigue creciendo y es difícil cumplir este servicio básico. Agua potable, alcantarillado, vías, energía eléctrica, es complejo. Sin embargo, la ciudad sigue ampliándose. Y que en el PDOT actual, que está por salir el próximo mes de noviembre, que se revise esta política de descontaminación, pero no del POVI y del CODE, sino de los 230 afluentes que existen alrededor de Santo Domingo, que exista una política de descontaminación. Solo así, pues, primero nos curamos en sano nosotros. Segundo, hacemos que Santo Domingo sea una ciudad atractiva para el comercio, la inversión, el turismo, entre otros. El PDOT, para conocimiento de la mayoría de ciudadanía, es el Plan de Ordenamiento Territorial. Constantemente tiene que estar siendo actualizado por parte del GAT municipal. Bien, gracias por estar acá con nosotros conversando sobre este tema interesante, el ingeniero civil Sebastián Narváez, la importancia de un buen sistema de alcantarillado sanitario y pluvial para la ciudad de Santo Domingo. Hacemos una breve pausa y regresamos con más.